9:11. Volvemos a la política, que ha estado calientísimo hoy. Tenemos un árbitro Yo creo que bueno uno de los ahora. programas más calientes que aquí se han hecho. Y el del fuera del aire no puedo ni decirlo, no puedo ni decirlo. Y nos acompaña ahora la politóloga Rosario Espinal, quien había estado con nosotros en otra ocasión, y nos complace volver a tener aquí. De hecho, habíamos cuadrado que la íbamos a invitar pronto otra vez a medir la temperatura. Y así lo hemos cumplido. Gracias por estar con nosotros hoy en el Sol de los Sábados. Muchas gracias. Pues yo me perdí ese debate que hubo aquí hace un rato. Gracias a Dios. Porque, no sé, yo venía de camino y se me olvidó prender el radio. Usted verá con las preguntas cómo se Así revita que me van a tener que contar qué fue lo que pasó. No, fue fuera del aire. Nos el debate, acomodamos así en que orden las preguntas. Fue fuera del aire, ok. Así es. Bueno, Así. vamos a iniciar, Susi, con la ronda de preguntas. Así es. Bueno, de ese debate comentábamos un poco fuera y dentro del aire, y queríamos saber su opinión sobre cómo afecta este tema de la solicitud de los diputados del PRM en el Congreso Nacional, la investigación de estos contratos de publicidad a compañías cercanas a Joao Santana, porque se dice que no necesariamente son compañías de él, sino que él tiene acciones. Hay que ver realmente cuál es la situación y políticamente cómo pinta este panorama para el partido de gobierno y para el Estado Dominicano. Mira, como se ha visto en otros países de la región, el efecto, la magnitud del efecto político del escándalo Odebrecht, que tiene diferentes elementos o vertientes, depende mucho de cuánto avance la lucha política entre facciones, que generalmente son una especie de coincidencia o relación entre facciones empresariales y facciones políticas. El caso referente es Brasil, donde se ha dado una confrontación de todos contra todos y tiene elementos de confrontación empresarial y de confrontación política. Entonces, cuán grande es esa confrontación determina cuánto impacto político y también económico va a tener en cada país ese escándalo. Si, por ejemplo, esto es un ejemplo, si por ejemplo el PRM decide impulsar una lucha para presionar a las autoridades, al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas, a cualquier instancia que sea, para que siga investigando el caso de Brecht, pues entonces se van a seguir abriendo espacios de disputa y de deslegitimación, porque si encuentran problemas, sea por medios de comunicación o contratos con consultores o sobrevaluación, etcétera. O sea, todos los temas de los cuales se habla, mientras más se investiga y mientras más se encuentra, más impacto negativo tiene el caso de Brecht. O sea que la lucha es por contenerlo, digamos, de parte del gobierno o del sector que ha estado más involucrado en esto, o que esto no se pueda contener y se abra. Y ahí es que está el asunto en términos de la magnitud política. Doña Rosario, es una preguntita que nos estábamos comentando también antes y fuera del aire. ¿Usted cree, o según su experiencia, obviamente, y más en el sistema de partidos que tenemos, y con el tema que está debatiendo primarias abiertas y todo esto, Reinaldo Pared pudiera contenderle o pudiera ganarle en unas elecciones internas a Leonel Fernández? Es que cualquier precandidato del PLD que se enfrente a Leonel Fernández solo tendría posibilidad de competir si recibe un apoyo decidido de Danilo Medina. O sea, sin un apoyo decidido de Danilo Medina, ninguno de los volcar el Estado a favor de un candidato para ganarle a Leonel Fernández. Bueno, yo no, se puede asumir si es volcar el Estado, pero si es volcar el Estado o es volcar y aquí se asume claro que se va a volcar el Estado, pero por lo menos tendría que ser un apoyo decisivo de parte de Danilo Medina y su grupo y su tendencia, digamos, apoyando a X candidato para poder enfrentarse a Leonel Fernández, porque si no, Leonel Fernández tiene ventaja sobre todos
esos otros candidatos. O sea, él fue presidente, él tiene muchos aliados, él tiene muchos apoyos, etcétera. O sea, que cualquier persona, a menos que surgiera una persona, pero que no ha surgido al día de hoy en el PLD, una persona de tipo gran outsider. inspiración, pero dentro, digamos, sí. dentro del PLD, una persona nueva, no de las fichas conocidas, que logre concitar un gran apoyo por su carisma, por su propuesta, o sea, tendrían que darse condiciones muy especiales. Aún así, una persona con esas condiciones tendría un serio problema, porque es que los apoyos políticos no son infinitos. O sea, en la política hay una cantidad finita de personas, de adeptos, de posibilidades. Entonces, ahora mismo las lealtades dentro del PLD están construidas fundamentalmente en torno a Leonel Fernández o Danilo Medina. Entonces, cuando tú tienes que las lealtades políticas, ahí está la inmensa mayoría de los PLDistas y de las personas que no son del PLD, pero que tienen algún tipo de afinidad o apoyo por el PLD. Entonces, ellos ocupan el dial, digamos, de preferencias dentro de su partido y de lealtades políticas dentro de su partido. Entonces, ahí es muy difícil en esta coyuntura que alguien crezca por sí mismo, porque ellos son los que acaparan las lealtades políticas. Excelente respuesta. Yo quiero volver, Rosario, al tema de los papeles de Faride y el caso Odebrecht, para que usando, yo sé que tú no tienes una bola que predice el futuro, pero usando tus condiciones de analista, para que digas qué tan posible y a la vez qué tan factible sería en el marco de esa lucha de facciones que tú has señalado, que si la trasladamos al caso del PLD tendríamos Danilo versus Leonel, que la facción de Leonel pudiera aprovechar este nuevo escándalo que ha destapado los papeles de Faride para presionar a Danilo Medina, de modo que se imposibilite cada vez más una candidatura de él, pero también de algún delfín de él. O sea, ¿no sería estratégico que el PLD Leonel aprovechara esta oportunidad? Es que lo que siempre en política, siempre lo que perjudica a uno beneficia al contrario. O sea, eso es natural. Entonces, cualquier cosa que perjudica a Danilo Medina, en cierta medida se traduce en beneficio para Leonel. Pero no hagamos esa lectura tan simple, que la cosa es un poquito más compleja que eso. Lo que afecte negativamente al gobierno también tiene otra posibilidad, y es que afecte en general al PLD, claro. Porque no estamos hablando de que son personajes limpios, o sea, estamos hablando de personajes políticos que tienen personas en su entorno que están envueltas en este proceso. Entonces no es como que, bueno, si afecta a Danilo, Leonel se beneficia. No es tan simple así. Yo pienso que eso tiene un efecto negativo en el PLD y en sus posibilidades. O sea, si el asunto prosperara, si la investigación prosperara, si se revela que hubo uso inadecuado de los fondos, lo que fuera, si eso prospera, eso va a tener un efecto negativo en el gobierno y en el PLD, porque es que el PLD también está inmerso como partido, donde sus principales líderes tienen funcionarios que han estado involucrados. Bien. ¿Usted piensa, acorde por supuesto a su experiencia, sus estudios y el contexto actual, que la reelección presidencial vía modificación de la Constitución está totalmente cerrada? ¿O cree que habría, no tanto por la intención de quien está en el cargo, que ya eso sería un ejercicio de especulación, sino por los factores sociales? ¿Cree que habría un espacio a que se modificase la Constitución y se hiciese posible una segunda repostulación del presidente Medina? Mira, yo en este país nunca cierro 100% la posibilidad de reelección. Porque nunca se cierra toda la llave. Este es un país con una fuerte tradición reeleccionista y con una fuerte tradición de manipulación constitucional para esos fines. Entonces yo 100% no me atrevo a decirlo. Ahora, la matemática congresional es complicadísima en este momento, a diferencia del año 2015, cuando se había dividido el PRD, y el PRD tenía muchos diputados, pero ya eran diputados que quedaban en el aire porque el PRD se había desplomado electoralmente en intención de votos. Entonces ahí se dio una situación en donde tú tenías un PRD con muchos diputados, pero esos diputados no tenían mucha posibilidad de volver a ganar porque su partido se había desplomado electoralmente. Entonces eso
favoreció la matemática dentro del Congreso para ir sumando votos a favor de la reelección. Actualmente, esa matemática congresional es más difícil porque dentro del PLD se mantiene lo que existía en el 2015, que es el leonelismo en contra de una modificación constitucional para que Danilo no sea candidato otra vez, los danilistas a favor, pero ¿dónde van los danilistas del PLD a buscar más apoyo? ¿Cuáles son sus fuentes de apoyo? Bueno, pues los podrían buscar con los reformistas. Eso sería, por lo menos una parte de los reformistas podrían montarse ahí. Pero después de eso, tendrían que buscarlo fundamentalmente en el PRM. Entonces, en el PRM se van a encontrar con un serio problema, porque es muy difícil que los diputados y el par de senadores del PRM se monten ahí. Podrían conseguir algunos, pero no todos, porque, o sea, políticamente hablando, no sería muy lógico que los PRMistas apoyaran eso. Entonces yo creo que esa matemática congresional ahora está mucho más cerrada para un cambio constitucional. Pero yo no voy a decir que es 100% imposible. Lo que digo es que es más complicado que en el año 2015. Y el otro problema... Exacto. Y el otro problema es que, a diferencia del 2015, cuando el presidente Danilo Medina volaba con un nivel de aprobación altísimo, por encima del 70%, que hizo esa reforma constitucional muy fácil, actualmente él no tiene esos niveles de aprobación tan altos. Entonces también eso crea un problema. Doctora, dos preguntas. Primero, dicen que los quisqueyanos no somos tan valientes, tan intrépidos y tan fuertes porque no salimos a protestar de la misma forma que lo hicieron los haitianos ahora con el intento de eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Por qué no sucedió o no ha sucedido en la República Dominicana lo que sucedió en Haití? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si el cambio de las reglas de juego con las primarias abiertas pudiese también modificar el panorama electoral, o aún con primarias abiertas, Leonel sería, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el candidato, o sea, a vencer. Si aún se mantuviera como esas expectativas de éxito, con las que la tienen con las reglas de juego actuales, si se modifican esas reglas de juego, se mantendrían las mismas expectativas de éxito con relación a esa candidatura. Haití y ese caso. Sí, bueno, con relación a lo último, yo pienso que independientemente de si es primarias cerradas o primarias abiertas, la situación se mantiene similar. O sea, Leonel Fernández es el candidato a vencer por cualquier candidato que no sea Danilo Medina. Entonces, con abierto o cerrado es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el universo con el que tú vas a trabajar es diferente. En una primaria cerrada, tú tienes un universo de militantes, miembros del partido, un universo más pequeño. En una primaria abierta, tú tienes toda la población. Hipotéticamente, sí, tienes toda la población o tienes un universo mucho más grande que el de un padrón cerrado. Al tú tener un universo más grande, eso le da un poco más de margen a un candidato o candidata que apoyara el danilismo si esa fuera la opción, porque tú tienes un universo más grande para trabajar, y eso pues encarece las primarias, toda la publicidad, el trabajo de promoción de las candidaturas y demás. Entonces, por eso es que para Leonel Fernández es mucho más fácil mucho más fácil y menos costoso que las primarias sean cerradas y no abiertas. Aquí se ha hablado mucho que las primarias abiertas benefician directamente al presidente Danilo Medina, y eso no es así. O sea, lo que las primarias abiertas facilitarían es si él escoge a alguien para apoyar. Y con relación al tema de Haití. Miren, que muchos querían emular esas protestas en Haití. Bueno, lo que pasa es que aquí hablan mucho de todo. Pero atención a los que hablan mucho. Lo primero que aquí se armaría, si aquí se producen protestas como la que hay en Haití, es que lo que hablan por los medios de comunicación estarían llamando a la calma, claro, y a la vuelta a su casa, y a que no quemen gomas, y a que no tiren piedras, y etcétera, etcétera, etcétera. En este país hay muchos mecanismos de control para
reducir o evitar ese tipo de brote, digamos, de violencia en la sociedad. No es que no se den, porque se dan, aquí se dan de manera más limitada en algunos municipios, o hay momentos como en el 84 en que se dio de manera muy espontánea por una razón similar, o sea, aumento del costo de todo, inflación y demás, las medidas de austeridad. O sea, hay momentos en que eso se da y es inevitable. Pero aquí hay muchos mecanismos de control para que la gente vuelva para su casa rápidamente. Y no es solamente la policía. Cuidado, que después van a decir que usted está hablando de dictadura, mecanismos de control. No. Es que todo sistema político tiene mecanismos de control. O sea, no hay ningún sistema político que no tenga mecanismos de control. Lo que pasa es que hay dos tipos de mecanismos de control político. Uno es la persuasión. El que tú le digas a la gente a esto o no hagas aquello y la gente te siga, esa es la persuasión. Y el otro es la represión. Entonces, si aquí se produjeran brotes de violencia, claro que van a tirar la policía a la calle. Cualquier estado lo hace. O sea, te tira la policía, es el mecanismo de represión. Pero también viene el mecanismo de persuasión. Y ahí es que yo digo, aquí hay toda una estructuración de los mensajes políticos, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, que actúan para frenar esas tendencias violentas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Porque aquí, a diferencia de Haití, hay una gran compactación de las élites políticas y económicas. O sea, una gran diferencia entre la República Dominicana y Haití es que aquí hay una compactación. Aquí el sistema político, por ejemplo, el sistema partidario se ha ido resquebrajando, es verdad. O sea, colapso electoral del Reformista, colapso electoral del PRD, incertidumbre de para dónde va el PRM, un partido hegemónico PLD que ahora está en disputas internas. O sea, aquí hay muchas interrogantes en el sistema de partidos. Sin embargo, a pesar de eso, el sistema político sigue manteniendo un altísimo nivel de estabilidad. Lo cual en otros países, por ejemplo, a estas alturas del resquebrajamiento de un sistema de partido, estarían al borde de que todo se derrumbe. Sí. Y aquí no se está al borde. Y uno se pregunta, ¿pero y por qué? ¿Por qué este sistema de partidos se está resquebrajando? Ha sido un proceso de desarticulación del sistema de partido dilatado. Y el hecho de que ha sido tan dilatado incluso le presenta a la República Dominicana la posibilidad, y es una posibilidad, de reestructurar un sistema de partidos. Lo que pasa es que aquí los políticos, la clase política, se cree que puede seguir todo intacto sin que ellos se reformen. Entonces, por eso vemos que el mismo PLD está inmerso en un fuerte conflicto y está apostando a que aquí no va a pasar nada, que en el año 2020 todo el mundo va a ir a votar, que ellos van a llevar un candidato y van a ganar, y que aquí la oposición es muy débil y no va para ningún sitio. Eso es todo el cálculo que hace el PLD. Ellos están jugando ya, digamos, en un sistema de partido tan en proceso de debilitamiento. El juego es arriesgado. No obstante, cuando uno ve la panorámica del país, hay relativa estabilidad. ¿Qué podría romper esa estabilidad? Y yo lo he dicho eso muchas veces. Una crisis económica. O sea, eso lo podría romper. Una crisis económica en estas condiciones políticas abriría un nuevo escenario que ahora mismo no podemos ver ni predecir. Pero ese factor es crucial. Y yo digo, cuando yo digo esto, no quiero que la gente entienda de que solo una crisis política es lo que trae los cambios. De que solo una crisis económica es lo que trae los cambios políticos. No, yo no estoy diciendo que es el único factor. Ahora, cuando uno tiene una situación política como la que hay en el país, con un partido hegemónico y una oposición debilitada, entonces, para que ese partido hegemónico se resquebraje, para que caiga, tiene que venir un factor externo, porque el sistema de partido no te lo genera. O sea, cuando tú tienes competitividad electoral, la gente se desencanta de cualquier gobierno. Eso es natural en cualquier país. Tú te desencantas, la mayoría se desencantó del gobierno tal. Entonces viene el partido de oposición X que concite el apoyo, gana las elecciones hasta que se desgasta y vuelve el otro partido. O sea, en países con alternabilidad partidaria, eso es lo que sucede. Aquí, desde el año 2004, no tenemos alternabilidad partidaria. Entonces, en esas condiciones, tendría que surgir un partido que se fortalezca, y hay gente que apuesta a que eso es lo que va a pasar con el PRM, o
cae el sistema de partido como tal y surge una fuerza nueva que no sabemos quién es todavía porque no está en el horizonte, y eso te reestructura todo el sistema de partido, porque ya no viene necesariamente de una organización partidaria fuerte, sino que vendría de algún tipo de organización política que surge y aglutina diversos sectores y se proyecta. Generalmente en esa situación tú necesitas figuras políticas con un alto nivel de carisma personal, porque ante la caída institucional tú necesitas compensar con carisma. O sea, por ejemplo, un partido fuerte puede llevar un candidato poco atractivo y gana, porque te lo está llevando la estructura partidaria. Pero sin una estructura partidaria, ¿qué fue lo que pasó con Danilo en su momento? Tú tienes que reemplazar, o el PRD mismo, el PRD te podía llevar Exacto. un candidato a ganar. Es verdad. Pero cuando tú no tienes instituciones partidarias, electorales, fuertes, entonces tú necesitas, el sistema te va a reemplazar, o sea, el sistema que lo hace, es la sociedad misma que lo hace, que te va a reemplazar la institucionalidad por ese carisma. Por el individuo. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que aquí hay mucha complicidad. Yo me gusta usar esa palabra entre los poderes fácticos y el poder político. Y por eso aquí como que todo y nada en este país realmente. Nosotros ahorita comentábamos cómo aquí se emitieron 1.300 millones de dólares en bonos soberanos, y eso pasó sin pena ni gloria porque es todo parte de la complicidad. Pero espérate, déjame dar mi preview. Yo le quería preguntar, realmente desde la última vez que conversamos con usted, creo que poco ha cambiado en el escenario político. Estamos como en lo mismo, con 2 o 3 gente que han salido ahora a figurear por el PLD. Pero el PRM hace un mes y tanto, asumió su nueva dirección. Y aunque usted acaba de mencionar que todavía no existe como esa percepción de que el PRM pudiera construirse en esa opción alternativa o recuperar, vamos a decirlo así, la fuerza que tuvo el PRD en su momento, ¿Qué puede usted evaluar de estos primeros pasos que ha tomado la nueva dirección? Si más o menos, por lo menos, entiende que hay una posibilidad de un mayor acercamiento con esta nueva dirección. Bueno, yo creo que fue positivo lo que pasó en el PRM con la elección de nuevas autoridades. O sea, independientemente de las críticas que se dieron y demás, en sentido general, yo creo que fue positivo, que cambiaran sus autoridades. Eso está bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del PRM no hay una coherencia. Ni siquiera los nuevos dirigentes del PRM van a poder tener una coherencia, porque en el PRM, que es un partido que tiene que crecer bastante para subir de 35% al 50+1 para ganar unas elecciones, en el PRM hay 2 figuras que tienen aspiraciones, están en conflicto y se van a noquear uno al otro. Entonces, si no se articula, o sea, el PRM no tiene mucho espacio, ni para cometer errores, ni para tener luchas internas. Los partidos, o sea, así como el PLD se está dando el lujo de tener una lucha interna, porque se están dando el lujo de tener una lucha interna a muerte, sí, como la tienen, pero ellos tienen mucho poder y se están dando ese lujo. Vamos a ver lo que pasa. Eso es como cuando tú te vas y te compras un traje demasiado caro, un carro demasiado caro, o un apartamento, tú piensas que tú lo puedes pagar y después dices, oh, pero espérate, yo no lo puedo pagar. Qué lío. Entonces el PLD se está dando el lujo de mantener por mucho tiempo ese conflicto interno. Que salgan bien o que salgan mal, no sabemos. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que se están pasando del riesgo que están corriendo, pero ellos sabrán lo que hacen. En el PRM, la situación es que el PRM no se puede dar el lujo de tener confrontaciones internas, proyectos diferentes, porque el PRM está en una situación de mucha vulnerabilidad y su única forma de crecer es proyectándose como un partido con racionalidad, con capacidad, con propuestas. Como ese elemento diferenciador que tenía el PLD antes. O sea, el PRM tiene que presentarse como una alternativa que sea creíble hacia la sociedad. Eso no lo ha logrado el PRM al día de hoy. Bueno, si sus autoridades nuevas lo pueden lograr, fabuloso, porque yo creo que sería muy estabilizador para el sistema político que se geste una alternativa. Déjame linkear algo ahí, Julio, en ese mismo orden de ideas. Sí, ¿Usted cree que el PRD se va del gobierno? Que si el PRD se va del gobierno. ¿Usted cree que o eso sea, puede ser? si Miguel Vargas va a renunciar
a la Cancillería. No, y no Miguel Vargas, sino todos los que Mire, están en... no Víctor, relaje, eso relaje. Sería simbólico eso. No relaje. Pero yo me gusta Bueno, porque o sea, él eso- habla sobre la recuperación Con del un cinco- glorioso un 5%. Partido Revolucionario Lo que Dominicano. pasa con el PRD El partido Rosario se ríe. histórico es de los que derechos sociales. se o le sea, apagó el el hacho. PRD como el Bien reformista apagado. tienen que hacer un cálculo de dónde se posicionan para ver desde dónde sacan una ventaja en la negociación política. Están El cotizando, echando PRD la bola. todavía ni siquiera sabe quién va a ser candidato del PLD. Mire. Entonces ellos tienen que decir lo que están diciendo para tener un cierto capital político para negociar una Claro, asociación están o cotizando. alianza. Oye, ahí, están cotizando. tienen que decir Rosario. lo que están Doctora, diciendo. están o sea, que no se cotizando. va. Antes de pasar a la llamada y la pueden Julio, pero responder deja más que la adelante gente la hable. pregunta. La figura política de Ramfis Trujillo, quisiera que luego hablemos Ay, de las Dios posibilidades de éxito de ese proyecto político. Puede ser el outsider El outsider que venga que obligue a los políticos a retornar a su legalidad. y el peso Mira, simbólico. que yo tiene la ese verdad nombre. es que me encantaría que me dijeran cuál es su estatus ciudadano. El dominicano mostró un acta Sí, de pero no nacimiento. que lo muestre él, sino que alguien en este Las país con autoridades. autoridad Claro. diga exactamente. Si él tiene un impedimento constitucional, entonces bueno, Fin de la él no En caso de puede. que no lo tuviese. Pero si él no lo tuviese, él es una figura a observar, porque él es una marca política. Ay, Entonces, para bien o para mal, él es una marca política. Entonces, como él es una marca política y él está utilizando esa marca política de manera efectiva, él sí podría ser un elemento articulador de sectores, digamos, de derecha y de segmentos de la sociedad que buscan algún tipo de referente de mano dura. Y gente furiosa, ¿no? En momentos de Sí. crisis política, cualquier referente que se presente con mano dura puede convertirse en un atractivo. Y él tiene esa ventaja Rodrigo de Duterte. ser por el nombre, por el nombre, para bien o para mal, porque él va a generar opositores o Simpatizantes. sectores que lo apoyan y simpatizantes. Ahora, ahí se va a dar una gran división, pero en las encuestas él está ya por encima de Ay. cualquier partido de Reinaldo, pequeño. le está ganando a Reinaldo, señor. Entonces, yo pienso Vuelve que con si Reinaldo. él no Quiere tiene, un si él acercamiento no con el tiene doctor. un impedimento constitucional para ser candidato, él es una figura a observar. Ay, Ya Vamos con el sea pueblo, para señores. los que lo apoyan y para los Vamos a que preguntarle al no pueblo lo qué apoyan. piensa la Vamos a abrir las people. líneas para que le pregunten y comenten con la doctora Rosario Espinal, que nos acompaña esta mañana aquí en el Sol de los Sábados. Comunícate